para que nos preparemos para la palabra y también que el Señor evidentemente bendiga a su siervo y nuestro pastor Juvenal para la administración de él. Mi hermana Jennifer, bendiciones. Amén. Oramos al Señor. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, levantamos tu nombre en alto, Señor. El nombre sobre todo nombre, eres Rey soberano. Jesús, prepara nuestro corazón en este momento con tu Espíritu Santo, Señor, nuestra mente, Señor, nuestra voluntad, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, Señor, nuestros ojos para solo verte a ti a través de tu siervo o sierva que hoy va a exponer la palabra, Señor, para ver tu rostro, para escuchar atento, Señor, tu enseñanza, Señor, tu instrucción, tu exhortación, Señor, a nuestras vidas, tu corrección, Señor amado. Enséñanos, Señor, este tiempo a poder, Señor amado, proclamar tu nombre de manera genuina, de manera verdadera, Señor. Dios mío, te lo pido, Jesús, bendice a tu Hijo, Señor, que tú has preparado de antemano, Señor, en la intimidad y en el silencio, tú has ministrado su vida, Señor, y en esta hora bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, por misericordia, para que ni nada, Señor, ni nadie entorpezca, Señor, este instante, Señor, de tu palabra. Señor, bendice este momento y aquellos que no están junto a nosotros, tu presencia en ellos, Señor, tu misericordia también oramos. Jesús, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, bendiciones, hermana Jennifer, y a cada uno de los que está presente. Mi pastor, todo suyo, ahí el púlpito virtual, ¿ya? Y que Dios los bendiga esta mañana. Muy buen día, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho. Gracias por le doy al Señor gracias por esta oportunidad, Dios, por poder compartir de su palabra. Gracias porque Dios nos da esta maravillosa oportunidad, este medio de gracia, de poder estar reunidos por medio de esta plataforma tecnológica. Así que vaya un saludo a todos mis hermanos, hermanas que nos están viendo y escuchando, y vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartir unas láminas breves para introducir este tema. Ustedes me dirán ahí si se ve o no. Bien. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 119, el libro de los Salmos 119, del verso 89 en adelante. Salmo 119, del versículo 89 en adelante. Dice así la palabra del Señor, para que lo busque allí en donde esté en su lugar, donde está conectado mi hermano y hermana. Dice así la palabra del Señor, Salmo 119, del versículo 89 al 96. 8 versículos preciosos. Les vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generaciones, generaciones, tu fidelidad, dice la palabra. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven, dice el salmista. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, decía el salmista también. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a estos preciosos 8 versículos del Salmo 119, que es la continuación de una secuencia de mensajes que hemos venido escuchando domingo tras domingo relacionados con este precioso salmo.
el salmo más largo, el escrito más largo del Antiguo Testamento y de toda la Escritura. Este salmo, como todos los fragmentos en que está compuesto el Salmo 19, está compuesto por 8 versículos. Cada 8 versículos es titulado con una de las letras del alfabeto hebreo. Esta es la letra número 12 del alfabeto hebreo. La letra es Lamed. Lamed. Y esta letra significa el aguijón. Quiero en estas láminas presentarle la introducción de este mensaje, mi amado hermano. Aquí, bien, es la 12ª letra del alfabeto hebreo y su valor numérico es el 30. Y esta es la forma de la letra, pictográfico en hebreo y en el hebreo bíblico. Tiene la forma como de un gancho, de una púa, de una lanza, porque eso es lo que es este aguijón. Es una herramienta, es un aguijón que se ocupaba en la agricultura en la antigüedad. Ahí lo vemos de mejor manera graficado. Como podemos observar, Lamed está íntimamente relacionado con Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, que es el primer grupo de 8 versículos del Salmo 119, y que significa el líder o el yugo. Lamed, el aguijón, se coloca en el yugo del buey en un sentido espiritual. Era necesario esto para poder caminar por el camino de la palabra. Ahí está ese aguijón que está aquí arriba, ese es Lamed, el aguijón. El aguijón, Lamed, representa, y con eso quería ahí graficarles qué es lo que era este aguijón. Esta herramienta para el arado se prepara y se afila la punta del aguijón para que pueda hacer 2 cosas, hermanos. Número 1, el trabajo de estimular a los bueyes para el trabajo, así como las espuelas estimulaban a los caballos. Y la segunda función que ocupaba esta herramienta era para introducir el aguijón en la tierra y abrir surcos en ella. Este aguijón representa 2 cosas, hermanos. La palabra del Señor, y segundo, representa la aplicación de esta palabra en la adversidad. Y esto es lo que tratan estos 8 versículos del Salmo 119. La importancia de este aguijón en la vida, en su vida, hermano y hermana, y en la vida en que lo aplicaba el salmista. En estos 8 versículos vemos estas 2 cosas: la revelación de su palabra, en la que vemos el carácter, la voluntad en la ley de Dios, de los versos 89 al 91, y la atención del salmista en esta revelación de la ley, para aplicarlos a su vida diaria en medio de las dificultades. Este poeta entiende que la ley y las escrituras no son más que la expresión de la voluntad de Dios, hermanos. Y eso es lo que debiéramos entender nosotros. ¿Qué es lo que es esta palabra, hermanos? No es otra cosa que la expresión de la voluntad y la narración de la revelación del carácter de Dios. El salmista entiende que en su ley él ve y conoce a Dios. Su ley es la identidad de Dios. En la ley está su carácter, que es santo, que es puro y que es perfecto. Amados hermanos y hermanas en Cristo, debemos entender esto, que su ley es superior a nosotros, que sus ordenanzas no son inalcanzables. Debemos perseguirlas, pero nunca podremos ser perfectos ante las exigencias de la ley perfecta de Dios. Es por eso que nosotros dependemos de su gracia, mi hermano. Porque en estricto rigor nunca podremos ser cumplidores perfectos de esta ley.
de todos sus mandamientos. Es de esa imposibilidad en la que nos lleva y nos debe llevar humillados a Cristo a buscar su gracia y su misericordia. Pues bien, las escrituras, esta ley, la palabra, es en sí mismo, como dice Juan, es Cristo mismo en el capítulo 1 del libro de Juan. En el capítulo 1, los primeros 3 versículos del libro de Juan son gloriosos. Esto es para que entienda, hermanos, lo que el salmista veía en esta ley, en esta palabra, hermanos. Dice Juan capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, la ley. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Después en el verso 14 del mismo capítulo de Juan, capítulo 1, el escritor aclara este misterio y dice, y aquel verbo, esa palabra fue hecha carne, hermano. La escritura no es otra cosa que el carácter, la revelación de la persona de la deidad de Jesucristo, inalcanzable, llena de sustento, poderosa, que nos sostiene. En aquel, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hermanos, tal como lo dicen los 3 primeros versos del Salmo del 89 al 91, que ya los vamos a releer de nuevo. Juan también agrega en el verso 3 del primer capítulo de Juan, diciendo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Con respecto al establecimiento perpetuo y eterno de su palabra, es a lo que se refieren los 3 primeros versos del Salmo 119, del 89 al 91 que estamos leyendo. Fíjese, mi hermano, en el sentido de estos versos. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Leamos el verso 89 del capítulo 119 de los Salmos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste en la tierra y subsiste. Por tu ordenación, es por tu ley, por tu palabra subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven, dicen los primeros 3 versículos. El poeta en su reflexión concluía que por su palabra permanece su fidelidad. Por su palabra Dios afirmó la tierra. Por su palabra subsiste y por su palabra sigue subsistiendo, y termina diciendo, en los cielos, las generaciones, la tierra, todo a ti te sirve, hermanos. Esta herramienta, la med, este aguijón, el salmista decía, esta es tu palabra, me sirve para amonestarme y me sirve para ponerla en el surco, en la tierra, cuando vienen las dificultades. ¿Se da cuenta el sentido cristocéntrico que hay en las escrituras, hermanos? Incluso hablando del salmista, Adam Clarke, un conocido teólogo británico, comenta lo siguiente con respecto al versículo 89 de este capítulo 119. El 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Este teólogo decía que sus propósitos están todos establecidos arriba y todos abajo se cumplirán. Su palabra es su voluntad soberana y esta se cumplirá. En el Salmo 89, versículo 2, tiene directa relación con estos versículos, o con el primer versículo de o con el versículo 89 del 119 que estamos leyendo. Dice así el Salmo 89, verso 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Se da cuenta de la similitud con el verso 89 del 119. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El otro dice, el otro verso dice, en los cielos afirmarás tu verdad, hermanos. Usa esta metáfora de los cielos para que cuando preditemos en su palabra, el salmista decía, mira los cielos. Dice, donde está sustentada su fidelidad, dice, en los cielos. Usando esta metáfora, los cielos. En los cielos para nosotros es una inmensidad inmutable.
La palabra es una inmensidad inmutable. La palabra debe ser para nosotros una inmensidad inmutable, hermanos, que nunca cambia, siempre está ahí. Esta figura metafórica la usa para que entendamos la extensión en el tiempo del establecimiento de su palabra, la importancia de esta, su palabra, y el permanente establecimiento de ella. Mateo 24, del 34 al 35, dicen: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son eternas, sus palabras son perennes, son inmutables y son establecidas perpetuamente, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25, dice el apóstol Pedro: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermano, entendamos esto. El salmista entendió esto. Porque Dios es eterno, su palabra es eterna. Porque Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Porque Dios ejercerá su voluntad, su palabra no fallará. Entendamos esto. Por medio de su palabra está revelado el carácter eterno, sublime, inmutable de este Dios soberano y glorioso, hermanos. Entendiendo esto, entendiendo este importante aspecto de la identidad del carácter de Dios revelada en la palabra, este pensador, este poeta, en su meditación, ¿sabe lo que hace? Aplica este aguijón. Pues cuando él entiende que esta palabra no es otra cosa que la revelación inmutable de un Dios glorioso que supera cualquier realidad, entonces el salmista depende de esta palabra, confía en esta palabra, espera en su ley, descansa en sus ordenanzas. Él halla refugio en esta, su palabra. ¿Y quién no? Si logramos comprender y entender o dimensionar el infinito recurso inagotable de sustento, de orientación, de seguridad y de calma que tenemos al conocer la palabra, su ley, el carácter de Dios, la revelación de Dios, nuestras vidas serían distintas, hermanos. Fijémonos cómo reposa en ella el poeta, cómo expresa su seguridad en la palabra. Esto está escrito en los versos del 92 al 94. Dice lo siguiente acá, y está empleando el segundo uso que le da esta herramienta, el aguijón, la med, que es la aplicación de la palabra en todo momento de su vida, el aguijón que lo motiva a moverse. El salmista dice así en el verso 92, si tu ley, mire lo maravilloso como se expresa el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia. ¿Para cuántos la ley, esta palabra, es nuestra delicia, hermanos? Nos deleitamos en ella, la encontramos sabrosa, nos alimentamos de ella, nos nutrimos de ella. ¿Para cuántos? Dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás, dice el salmista, me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me ha vivificado, dice el 93. Y el 94, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos, tu ley, tu palabra, tu revelación en ella, hermanos. Tu ley nos ha sostenido, hermanos y hermanas, su carácter. En esta su palabra nos ha fortalecido. En el día malo, hermanos. Dígalo en su corazón allí donde está mi hermano y mi hermana. Me ha fortalecido su palabra. No ha sido mi religiosidad, no ha sido mi fe, no ha sido la creencia de mí, de la confianza en mi devoción cristiana. Es su palabra, hermanos amados. Nunca me olvidaré de tus mandamientos. Ellos son el evangelio con el que nos salvó, como decía el apóstol Pedro cuando leíamos recién. Mas la palabra del Señor permanece para siempre en nosotros y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio nos ha sido anunciada. Primero de Pedro 1:25. Tuyo soy, sálvame, decía el salmista. Hermanos y hermanas, entendamos esto. La seguridad de nuestra salvación está sostenida en el pacto eterno que Dios hizo con nosotros, en ese pacto de amor que Él hace con nosotros unilateralmente,
sin depender incluso de nosotros. Volvamos a los versos 92 al 94. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Hermanos, meditemos en esto. Cuánto amor por su ley, cuánta memoria de sus ordenanzas, cuánto hambre tenemos por esta su ley, en esta su palabra, en los momentos de nuestras dificultades, hermanos. Cuánto la recomendamos y dependemos de ella. Cuánta atención le prestamos a esta su palabra en los momentos de dificultad. Cuando las desventajas de la vida, hermano, cuando las decepciones, las enfermedades, cuando el COVID, cuando los trabajos, cuando las ruinas y las enfermedades nos alcancen, porque por cierto nos alcanzarán, hagamos como lo hacía el salmista, como lo hace Dios a través del salmista. Descansemos y dependamos y meditemos y pensemos y esperemos en la descripción de su carácter que está aquí, en esta, su palabra. Confiemos y descansemos y dependamos de sus promesas y su fidelidad y de su pacto y de su gracia y de su amor, hermano. Ese es el consejo del salmista. Esta es la herramienta, lamer, un aguijón que sirve para amonestar al animal, para hacer moverlo y que sirve para surcar la tierra allí cuando vienen las dificultades, hermanos. ¿Cuánta autodependencia hay en nosotros mismos cuando tenemos dificultades? Dios tenga misericordia, hermanos y hermanas. Cuánto orgullo en nuestras propias capacidades. Como último recurso, recurrimos al Señor, recurrimos a la palabra. Cuánta seguridad en la ayuda que podamos conseguir de alguien que nos pueda prestar ayuda. Cuánta confianza en nuestra fe subjetiva, hermano. No, si yo tengo fe y mi fe me permite que todo salga bien, hermanos. Cuánta confianza en nuestros méritos religiosos. No, si yo soy buen cristiano, a mí nada me va a pasar. Cuánta paz encontramos en nuestra conducta religiosa, hermanos. El salmista, esto todo lo tenía por pérdida. En los últimos 2 versos el salmista dice: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus caminos, yo meditaré en tus caminos, yo iré aquí a la palabra, hermano, a tus testimonios, no tus caminos, testimonios. Aquí están sus testimonios. Y mira el 96, es la forma más sublime de terminar estos 8 versículos. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. A toda perfección he visto fin. Amplio y sobremanera es tu mandamiento, hermanos. Esto significa que todas las cosas son temporales y efímeras y pasajeras, pero su palabra es infinita, es perpetua, y en ella permanece, en ella se puede refugiar, en ella yo me refugio, en ella refúgiese usted, y ella hace todo, y que todo permanezca. En estos versículos el salmista termina diciendo que toda la capacidad resolutiva, hermanos, que había visto este poeta y salmista en sus dificultades, en su vida, toda efectividad en medio de sus conflictos, a la que pudo echar mano él, todas las posibilidades de ayuda que recibió cuando él la requirió, todo lo que pudo haber tomado temporalmente, todo esto lo considera temporal, efímero, insuficiente, infinitamente inferior, hermano, comparado con el ejercicio de refugiarse en su ley, en sus ordenanzas, en su palabra, en la revelación de su carácter de su palabra. El salmista sella de manera magistral estos 8 versículos. A toda perfección he visto fin. Extenso, sin límite, es sobremanera esta tu palabra, hermanos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestros años en el Evangelio? ¿En nuestra fe subjetiva, en nuestra capacidad para orar? Hermanos, en la palabra, el salmista encontraba estos hermosos versículos como conclusión, los versículos del 92 al 94, apréndaselos de memoria, hermanos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción ya me hubiera perecido.
Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Oremos al Señor, mis hermanos amados. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por darnos esta maravillosa oportunidad, Señor, de poder reunirnos en tu nombre y meditar en estos preciosos versículos del Salmo 118, que nos, como un aguijón, como una herramienta para arar, nos amonesta y nos ayuda a ella misma para poder surcar en la vida las dificultades. Yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados a esta hora por las distintas plataformas, para que tú, Señor, traigas revelación a la vida de mis hermanos por medio de la palabra. Señor Jesucristo, abra sus entendimientos, Señor, te acerques al corazón de ellos y que cuando estemos viviendo dificultades no haya nada más fuerte que el refugiarse en la palabra. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén y amén. Gracias, Pastor Guillermo. Para el Señor. Vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador
Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz